Apocalipsis capítulos 4 al 6. En este episodio exploramos una de las visiones más poderosas del Apocalipsis. Juan nos está llevando al cielo, pero lo que se ve parece sorprendentemente a lo que vivimos en la tierra, especialmente si eres católico y especialmente los domingos, en misa. ¿Y si el cielo ya está entre nosotros? Es algo que desde fui leyendo en Apocalipsis me fui llamando la atención porque digo, ¿esto realmente se dice en las misas? Mucha parte de Apocalipsis se realiza en las Eucaristías. Entonces es como, ¿qué me quiere decir esto? Y justamente en estos 3 capítulos como que se remarca más en abundancia. Y ya dijimos en el primer capítulo que la misa es un anticipo del cielo. Y ahora vemos cómo en estos primeros capítulos se muestra la imagen de la liturgia celestial, una misa. Pero para ello vamos a meternos en ello. Se abre una nueva sección en estos capítulos que son las visiones proféticas. Y empiezan los preliminares del gran día de Dios. Es decir, mientras se desarrolla el gran juicio en la tierra, Juan está en el cielo mirando a la tierra. Nos encontramos en las visiones de Juan y ahora mismo él es transportado al cielo para mirar a la tierra y lo que iba a suceder. En el capítulo 4, Dios entrega al Cordero los destinos del mundo. El Cordero es Jesucristo. Entonces, en esta visión le muestra lo que ha de suceder y Juan entra en éxtasis. Ve a uno sentado en el trono, que este es el centro de todo. De este capítulo el centro es el trono, que está erigido en el cielo. Entonces dice que este uno tiene aspecto de jaspe y cornalina, que el jaspe era un diamante blanco y la cornalina rojo. Entonces esto, mientras estudiaba, dije, son los colores de la Divina Misericordia, el blanco y el rojo. Y luego este trono dice que estaba nimbado por un arco iris, que el arco iris, recordemos que es el pacto de Dios con el hombre. En Génesis, cuando Dios está en contacto con Noé, el arca de Noé, recordemos, pues una vez pasa todo el diluvio universal, Dios le promete a Noé que cada vez que muestre un arco iris, que haya un arco iris en el cielo, Dios lo verá y él mismo recordará la promesa que él tiene con el hombre, que era que no volvería a haber un diluvio de tal forma. Entonces, básicamente el arco iris demuestra, es una imagen de la promesa de Dios con los hombres. Y dice que este arco iris que parecía una esmeralda verde. Entonces, en lugar de describir una específica forma o figura, hablando de Dios, Juan está describiendo las emanaciones de destellos de luz en 2 colores, que son ese blanco y ese rojo de los que hemos hablado. Luego habla de que había 24 tronos alrededor del trono. Entonces, esos 24 tronos eran para 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos o qué estaban representando? Pues estos 24 eran, por un lado, las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, que estos representan al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y por otro lado, los 12 apóstoles de Jesús, que representan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, realmente representan a todos los fieles. Y estos ancianos adoran a Dios, tienen parte en su poder real. De hecho, esas coronas eran coronas de victoria, no de realeza. Y esas coronas simbolizaban a humanos en gloria, porque estos 24 ancianos eran humanos. Así que delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que estas 7 antorchas de fuego representan los 7 espíritus de Dios, que los 7 espíritus de Dios representan el Espíritu Santo, que esto vimos en Isaías cuáles eran esas cualidades del Espíritu Santo, que eran 7. El 7, recordemos, que simboliza la plenitud, la perfección. Luego, en medio del trono se ven 4 vivientes. Y esos 4 vivientes, ya no solo en medio y también en torno al trono, esos 4 vivientes dice que tenían unos ojos por delante y por detrás. Y luego nos dice que eran los ángeles que guardan el universo creado, que adoran y alaban a Dios. Y esto, según los estudios, son los 4 evangelistas. Adorar, no lo he dicho, pero significa dar honor a Dios. Aquí voy puntualizando diferentes palabras y diferentes frases
porque tienen muchísimo significado. O sea, intento daros como la máxima información que he ido adquiriendo, que he aprendido, que veo más relevante, porque hay muchísima, pero muchísima. Es un libro con muchísimo significado y muchísimo simbolismo. Luego habla de esos 4 vivientes y habla de que eran parecidos. El primero a un león, luego a un novillo, a un hombre y a un águila. Y recordemos que los 4 evangelistas son ilustrados, si vais a diferentes iglesias, con pues como estos 4 vivientes. Vemos cómo el león representa a San Marcos y el león es el más poderoso de los animales salvajes. Luego el novillo representa a Lucas, que el novillo es el más fuerte de los animales domesticados. Luego el hombre representa a Mateo, que es la creación máxima. Y por último, el águila en vuelo representa a San Juan, que el águila es el rey de todas las aves. Entonces, bueno, aparte continúo diciendo las cualidades y aspectos de estos 4 vivientes. Tenían 6 alas y glorificaban a Dios creador. Repiten sin descanso día y noche santo. O sea, aquí muestra en ese santo, santo, santo la infinita santidad de Dios. Y aquí es donde ya empiezo a ver que esto parece una misa, porque en misa el santo está. Ese santo, santo, santo. Luego dice, los 24 ancianos le dicen al Señor en una alabanza, y esta alabanza en específico, su énfasis está en la creación de la obra de Dios, y le dicen, eres digno, porque tú has creado el universo, por tu voluntad existe y fue creado. Luego, en el capítulo 5, tenemos otro enfoque, y aquí dice que habitualmente, bajo la ley romana, los testamentos eran sellados con 7 sellos, cada uno de un testigo para validar el testamento. ¿Por qué os digo esto? Porque en el 5º capítulo de Apocalipsis habla del libro con los 7 sellos. Dice, el sentado en el trono sujetaba con su mano derecha un libro escrito por el anverso y el reverso y sellado con 7 sellos. En el capítulo 4 el enfoque estaba en el trono y ahora mismo el enfoque se encuentra en el libro sellado con esos 7 sellos. Un libro escrito por el anverso y el reverso, es decir, por dentro y por fuera, es inusual. Entonces vemos que este libro es especial. Luego, Juan no paraba de llorar porque no encontraba a nadie que fuese digno de abrirlo. Pero uno de los ancianos le dice, no llores, pues ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Aprovechando que hemos hablado ya 2 veces del león como uno de los 4 vivientes y ahora habla del león de la tribu de Judá, que es Jesús, pues quiero comentaros que justamente en este tiempo hay un nuevo papa y es el Papa León XIV. Así que pues que ojalá todos recemos por el papa y porque él haga siempre la voluntad de Dios y que tenga sus ojos siempre puestos en el Señor, ya que pues el ser papa conlleva una responsabilidad muy, pero que muy grande. Por eso el papa necesita nuestras oraciones. Y justamente el nuevo papa se ha llamado León XIV. Entonces, bueno, continuando, el león de la tribu de Judá y el retoño de David eran títulos mesiánicos relacionados también con la victoria sobre Satanás y el mundo. O sea, el retoño de David es la figura de la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, el único que puede abrir este libro es Jesús y sus 7 sellos. Y no lo sabemos muy claro, pero dicen que al abrir ese libro con los 7 sellos, una vez se abra, dictará el destino de la creación, porque el libro sellado representa el plan de Dios para la historia. Entonces, el único que puede ejecutar ese plan es Jesús. Vi en medio de 4 vivientes y 24 ancianos un cordero que parecía degollado. Y este cordero tenía 7 cuernos, que los cuernos significan poder, omnipotencia, y 7 ojos, conocimiento, en este caso de Jesús, omnisciencia, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Pues una vez el cordero toma el libro, los vivientes y los ancianos se postraron ante el Cordero, y dice que también con cítaras y copas llenas de perfume cantaron las oraciones de los santos, o sea, lo adoraron y le cantan un cántico nuevo. O sea, no lo he dicho, pero
ellos, los 4 vivientes y los 24 ancianos, son los mediadores del pueblo de Dios. Y este cántico nuevo es valorado enormemente porque es nuevo y es ante el Cordero. Entonces, esto continúa y ese canto se dice: fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es decir, Dios ama a todos, independientemente de su estatus social, origen, procedencia, etc. Te ama a ti en todo tu ser y su sangre te redimió, te rescató, te liberó, porque Dios desde el principio lo que quiere es que seamos libres y Jesús vino a hacernos libres, porque el hombre es esclavo del pecado. Entonces Jesús toma el lugar de todos y cada uno de nosotros sin él haber pecado, y pues Él es el sacrificio por nosotros y lo hace todo por y para el amor. Eres digno, y habla de Dios Padre y Dios Hijos, dice Juan, y oí que todas las criaturas respondían a ellos, a la Trinidad. Entonces Juan es testigo de todo esto. Lo que también me llama la atención de Apocalipsis es que es un libro escrito en primera persona, o sea, es todo lo que Juan ha visto con sus ojos y se le ha mostrado, se le ha revelado para compartir con los demás, porque es una revelación de Jesucristo hacia el hombre este libro de Apocalipsis. Y luego vuelve a nombrar a los 4 vivientes y 24 ancianos, que los 4 vivientes respondían con amén, que es sí, así es. En hebreo, pues es como la palabra simboliza la verdad, la fidelidad. Y luego los 24 ancianos se postraron para adorar. O sea, y aquí cuando habla de postrarse, en estos tiempos, cuando hablan de postrarse, era ponerse de rodillas y la frente en tierra, en el suelo. Es decir, de rodillas y con la cabeza, con la frente en el suelo. Y bueno, aquí dice que solo los ancianos eran los que adoraban, porque en ningún lugar de la Biblia nos habla de la redención de los ángeles, pero sí que los ángeles eran cuidadosos observadores de ello. El capítulo 6 habla que el Cordero rompe los 7 sellos, entonces os vuelvo a aclarar un poquito más esto de los sellos. Del capítulo previo entendemos que este libro, el libro con los 7 sellos, es la historia y el destino de la humanidad y la creación, y que solo Jesús, el Cordero, tiene el derecho de abrir los sellos en este libro, de la culminación de la historia, y también es una preparación del cumplimiento de la historia. Así que en este capítulo una serie de visiones proféticas anuncian y preparan la caída del Imperio Romano perseguidor. Los jinetes representan las plagas prometidas en otro tiempo al Israel infiel. Entonces, primer sello, dice que uno de los 4 vivientes habla con voz de trueno y le dice a Juan: ven, y muestra un caballo blanco, que este caballo blanco es montado por un jinete que empeñaba un arco. Al caballo blanco se le dio una corona y sale en plan victorioso para seguir venciendo. ¿Qué significa este caballo blanco? Este caballo blanco significa la conquista, el poder. Habla de un dictador satánico que gobernará sobre los hombres como un falso Mesías. Es decir, teniendo la vista global de Apocalipsis, este caballo blanco habla del anticristo. Luego, entendemos que la semana 70 de Daniel, o sea, recordemos que Daniel es otro libro de género apocalíptico del Antiguo Testamento y habla de las 70 semanas. Entonces, se entiende que la semana 70 que nombra Daniel empieza cuando este dictador confirme un pacto con los muchos del pueblo judío. Luego, el segundo sello habla el segundo de los 4 vivientes y es un caballo. Aquí aparece un caballo rojo, que este caballo rojo lo que simboliza es la guerra. Al jinete se le concede desterrar la tierra y la paz, y dice que la paz no es el estado natural de las relaciones entre los hombres, porque dice que se le concede desterrar de la tierra la paz, que la paz entre los hombres y las naciones es un regalo de Dios, por lo que os he comentado antes, esto no es lo natural. Entonces, cuando hay paz, es un regalo del Señor. Y a este caballo rojo se le da una espada enorme, que esto representa el juicio de Dios. Luego, el tercer del cuarto viviente muestra un caballo negro, que aquí dice que el jinete sostenía en la mano una balanza. Y
¿A qué se refiere con esta balanza? A la necesidad de medir cuidadosamente y racionar la comida. Entonces esto lo que nos muestra es un tiempo de escasez, que viene hambre. Dice, una voz en medio de los vivientes le dice, pues básicamente, que costará el salario de un día para comprar los ingredientes para una barra de pan y, pues de nuevo, ese tiempo de hambre, reducido a necesidades más básicas. Pero, sin embargo, a pesar de que viene ese tiempo de hambre, le dice a ese jinete que no causase ningún daño al aceite y al vino. ¿Y qué simbolizaba esto? El aceite y el vino eran las mejores cosas para aquellos que se las podían permitir. Y por último, el cuarto sello habla el cuarto viviente y aparece un caballo verdoso, que esto simboliza la muerte. El jinete se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Estos 4 primeros sellos hablan de castigos, pero no son castigos gratuitos, sino que son consecuencias del pecado humano que Dios permite para despertar la conversión en los seres humanos, para avisarlos porque los ama, porque si no esto los lanzaría y ya está, no avisaría. Pero como Dios nos ama, nos advierte de lo que sucede. Entonces dice, a los 4 jinetes se les dio el poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Es decir, a pesar de que todo el infierno se está desatando en la tierra, Dios tiene todo bajo control, porque es Dios quien permite o no permite que sucedan estas cosas. Y luego continúa con los otros sellos, son 7 sellos. Continúa con el 5º sello, que habla de los mártires, habla de las almas degolladas que están debajo del altar de los holocaustos. Y en este altar de los holocaustos, o sea, debajo de ese altar, lo que nos habla es de las vidas derramadas como ofrenda a Dios. Por eso dice que estaban debajo del altar de los holocaustos, porque los mártires son personas que mueren por defender a Cristo, que mueren por Cristo, por defender la verdad, y que pues acaban con su vida porque pues intentan que ellos rechacen la verdad, rechacen a Cristo, etc. Así que estos mártires son asociados al sacrificio de su maestro, de Jesús, y que ellos gritaban, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir sucediendo esto? ¿Cuándo se va a hacer justicia? Entonces cada uno recibe un vestido blanco y se les dice, esperad hasta que se complete el número de los consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Es decir, es la manera en la que vives la que te hace mártir, no la manera en la que mueres, porque muchas veces caemos en el error de pensar, bueno, ha muerto como mártir y nos centramos solo en la muerte, pero realmente lo que habla de ti como mártir es toda tu vida, no solo el cómo mueres, que también, pero no solo nos centremos en lo último, sino en todo el transcurso. El 6º sello habla de las señales cósmicas, que puntualizando en la Biblia, las perturbaciones celestiales muy a menudo están conectadas con la venida del Mesías. Entonces, estas señales cósmicas simbolizan el desencadenamiento de la ira divina sobre el mundo impío. Todos se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Dice, ocultándonos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Entonces, aquí acaba en el 6º sello, hay 7, sin embargo, el 7º sello vendrá tras una pausa en el siguiente capítulo. Y bueno, estos 6 primeros sellos son un resumen de los juicios distribuidos sobre todo el libro, un resumen breve de lo que ocurrirá en el día del Señor hasta el tiempo de su Apocalipsis actual o de quitar el velo, que esto ya se verá en el capítulo 19 de Apocalipsis. Ese tiempo empieza con la revelación del Anticristo, que es el primer sello, como os he comentado, en el primer caballo, el primer jinete que empuña ese arco, y concluye con la revelación de aquel que está sobre el trono, que esto lo veremos en el 7º sello en los próximos 3 capítulos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues que el Apocalipsis no es para asustar, sino para despertar, porque nos está recordando que sí, que es cierto, la vida es seria, pero que la victoria ya está asegurada en el Cordero, o sea, Jesús ya ha vencido a la muerte. Y pues algo que también vemos muy especial es que la misa es mucho más de lo que se ve. O sea, realmente cuando vamos a misa
la misa es un anticipo del cielo y nos estamos, por ejemplo, cuando estamos cantando el Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, nos estamos uniendo al cielo. Porque fijaos que dicen, y ahora con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. O sea, unidos con los ángeles y santos. O sea, estamos unidos al cielo. Estamos viviendo un trocito de cielo aquí en la tierra. Y qué poco sabemos valorarlo. O sea, muchas veces a lo largo de mi vida y sobre todo en estos últimos años, conociendo a personas católicas, porque antes no conocía a personas que practicasen la fe, pues, por ejemplo, estas personas han vivido toda su vida yendo a misa y se puede hacer monótono o algo rutinario. Sin embargo, es mucho más grande que todo esto. Y es fácil que caigamos pues en eso, ¿no? En la rutina, en que sea algo pues que veamos normal, pero es muchísimo más que algo normal. O sea, yo cuando, por ejemplo, leo la Biblia y lo veo como algo normal, todo lo que estoy leyendo, o cuando voy a misa y a lo mejor no estoy en misa, hay días que voy a misa y no estoy en misa, o sea, no me centro, estoy pensando en millones de cosas y luego digo, qué pena, pero pues al final es lo que dice Pablo, Señor, en mi debilidad me haces fuerte. Y qué bonito es darse cuenta de eso y decir, por ejemplo, en la misa, cuando te distraes, Señor, aquí estoy, a pesar de que me haya distraído, Señor, aquí estoy. Y esto te ayuda para volver a reconectar. Así que, pues que ojalá sepamos valorar ese gran regalo que Jesús nos ha dejado, que es la Eucaristía, donde Él se entrega y nos deja recibirle. Podemos recibir a Jesús en nosotros, en esa Eucaristía, en la comunión. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Te espero en el siguiente capítulo donde os contaré cuál es el 7º sello, muchas cosas más también, pero aquí empiezan también las trompetas, así que os espero. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.